Muy bien, queridos hermanos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Continuamos con la serie expositiva de la carta de Pablo a los romanos. Esta serie habíamos titulado El Evangelio Eterno de la Culpa a la Gloria, y este sermón puntualmente tiene un título muy literal, muy textual, basado allí en el pasaje que vamos a leer. El título del sermón es No me avergüenzo del Evangelio. Dice así el versículo 16 de Romanos capítulo 1, así que los que tienen Biblia pueden buscarlo allí, y los que no tienen le compartimos los que tenemos Biblia. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero introducir este pasaje, hermanos, haciéndole preguntas muy interesantes. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a perder su prestigio, su honor, su renombre? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a perder su libertad, su reputación, incluso su vida por un mensaje? Esa es una pregunta con la cual yo quiero introducir el pasaje y que reflexionemos profundamente. La pregunta sería, ¿qué clase de mensaje o qué tipo de mensaje puede inspirar esa forma de entrega, esa forma de valentía? Hay una respuesta que es simple pero profunda a la vez, y la respuesta a ese tipo de interrogante no es ni más ni menos que el glorioso Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que puede llevar a alguien a perder libertad, repito, prestigio, reputación, etc. A lo largo de la historia, la Iglesia de Cristo ha sido edificada por hombres y mujeres que precisamente perdieron todas estas cosas que nosotros muchas veces tenemos temor, ¿no es cierto?, cuando el Evangelio de Cristo pone en jaque en nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propia vida inclusive. Sin embargo, uno mira la historia de la Iglesia y ve hombres y mujeres que han edificado a la Iglesia de Cristo y que no se han avergonzado del Evangelio. Lo hemos hablado en alguna oportunidad. Yo quiero traer a memoria este hombre, John Bunyan. Él fue autor de uno de los libros que impactó más a la historia de la Iglesia, porque está considerado como el segundo libro después de la Biblia, el segundo libro más leído, más vendido, y es El Progreso del Peregrino, una obra literaria sumamente importante y también muy recomendada para leerlo en familia, con nuestros hijos. Pero este hombre, John Bunyan, cuenta en su autobiografía que él fue encarcelado en Inglaterra por predicar precisamente el Evangelio. Y en aquel entonces se necesitaba una licencia especial, y este hombre lo encuentran en reiteradas oportunidades predicando sin esa licencia. Este hombre va a la cárcel, las autoridades le ofrecen dejarlo en libertad, pero si él se compromete a dejar de predicar el Evangelio, y la respuesta de este hombre fue contundente, fue firme: si hay algo que yo voy a hacer, si llego a salir hoy, es mañana predicaría una vez más el Evangelio de Jesucristo. Y eso le resultó a él 12 años de prisión, separado de su esposa, separado de su hija, tenía una hija que era ciega. Pero claramente este hombre amaba más el Evangelio que su propia libertad. Y en esos 12 años de prisión, el Señor utilizó eso para que en esa oscuridad surja una obra literaria como la que le acabo de mencionar. Solo por mencionar un ejemplo, hermanos. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese valor? ¿Por qué Pablo, el autor de nuestra carta, por qué hombres como John Bunyan, por qué hombres como Lutero? Hoy vamos a hacer una mención durante el sermón acerca de Martín Lutero. Y tantos otros creyentes a lo largo de la historia, ¿por qué se negaron a avergonzarse del Evangelio? Y la respuesta está en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Son dos versículos sumamente gloriosos, que muchos autores han identificado esta porción de la Escritura con diferentes características o adjetivos. Muchos coinciden en que es el corazón de la carta a los romanos, es el corazón del contenido, es como un compendio, una fusión, podríamos decir, de todo lo que es la teología cristiana, la fe cristiana. Otros describieron estos dos pasajes como el umbral, un umbral que abre
una puerta a la gloria de Dios que se va a revelar en esta carta. Son 2 versículos, pero no solo Pablo declara que él no se avergüenza del Evangelio, sino que él explica por qué no se avergüenza del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, dice, se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Pablo está dando a entender que el Evangelio no es una buena idea, un lindo mensaje. El Evangelio no es algo que yo pueda matizarlo, decorarlo, modificarlo. No es una religión, no es una tradición, no es una filosofía. No, Pablo está dejándonos en claro a nosotros que el Evangelio es el anuncio del poder salvífico de Dios. ¿Para quiénes? Para pecadores que necesitan ser salvados. Es la revelación de la justicia de Dios en su Hijo, en Cristo Jesús. Es la única esperanza de vida eterna, es lo que está planteando Pablo. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Por eso lo que vamos a hacer ahora no es estudiar o profundizar sobre un aspecto motivacional, o una filosofía que nos va a sacar de acá motivados para ser mejores y ser triunfadores, nada de eso. Lo que vamos a estudiar ahora es en qué consiste esa provisión eterna de Dios para pecadores como nosotros, pecadores culpables. Y si el Señor obra en nuestros corazones a la luz de este pasaje y de esta predicación, la idea es que vos salgas de acá y no te avergüences del Evangelio, que ames el Evangelio, que descanses en el Evangelio y que lo proclames con gozo. Esa es la intención, hermanos. Para que todos estemos en contexto, empezamos hace algunas semanas la serie de predicaciones expositivas sobre esta carta y quedó algo claro en los 15 primeros versículos que nosotros venimos estudiando. Pablo quiere ir a Roma, pero todavía no puede hacerlo. Él está escribiendo una carta a cristianos, a una iglesia que se está levantando en la ciudad clave, en la ciudad principal del Imperio Romano, una ciudad corrupta, y decíamos semanas atrás, nos sorprende la creatividad de Dios, porque Dios levantando una iglesia en el lugar más corrompido quizás del imperio, Él quiere ir a ese lugar, quiere ir con esos creyentes, pero como todavía no puede hacerlo, eso es lo que motiva la carta que nosotros estamos estudiando. Él expresa un deseo ferviente de visitarlo, dice el versículo 15, lo que vimos la última semana. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. Deseo anunciarles el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Y ahora en los versículos 16 y 17, Pablo va a resumir magistralmente cuál es el contenido de ese Evangelio que él quiere ir y predicarles a estos creyentes. Humanamente hablando, hermanos, si nosotros miramos el contexto que rodea la carta, si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, él desde Corinto está escribiendo esto, nosotros podríamos decir que Pablo tenía, repito, humanamente hablando, tenía razones para avergonzarse del Evangelio. Él fue encarcelado en Filipo, hermanos, por causa del Evangelio. Fue expulsado de la ciudad de Tesalónica por causa del Evangelio. Escapó. Vemos allí en la Escritura el relato donde él escapa de la ciudad de Damasco, lo sacan por una canasta, en aquel entonces las ciudades tenían como umbrales que eran tipo muros enormes, él escapa de esa forma. En Atenas se burlaron de él, se burlaron. En Corinto, donde él se encuentra actualmente escribiendo esta carta, lo consideran a él como un loco. De hecho, lo desprestigian como apóstol, lo consideran como algo sin valor. Su ministerio, de hecho él tiene que defender en varias ocasiones su ministerio apostólico. Él fue apedreado en Listra, fue dejado prácticamente como muerto por causa del Evangelio. En Jerusalén fue acusado de blasfemia por los de su propia nación. En todas partes, a donde Pablo iba, sufría la persecución, el rechazo, la oposición por causa del Evangelio. Entonces, humanamente hablando, ¿tendría este hombre razones como para callar, para quedarse en silencio, para avergonzarse del Evangelio? Si a eso le sumamos, por ejemplo, la situación que rodeaba a Roma en aquel entonces. Yo les dije recién que era una ciudad muy corrupta, muy corrompida. Pero ser cristiano en el imperio en ese entonces, nosotros ya conocemos un poco la historia, sabemos que después el cristianismo, después de muchos años, se va a transformar en la religión oficial del imperio y a partir de ahí viene
los años de oscuridad de la iglesia, pero en este instante, en el primer siglo, los cristianos eran considerados no solamente raros, sino como podríamos, para que se entienda la idea, utilizar el término ateo, aunque no se ajusta específicamente a cómo eran vistos los cristianos, pero para que entendamos la idea detrás, eran considerados como ateos. ¿Por qué? Porque hoy a quienes consideramos ateos nosotros, aquellos que se rehúsan a adorar o que niegan, entre comillas, la existencia de nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Bueno, en aquel entonces los cristianos eran considerados ateos porque ellos no adoraban los dioses que tenían los romanos. En la cultura greco-romana, una cultura invadida por la idolatría, sin embargo, los cristianos no adoraban dioses, imágenes, ni mucho menos. En ocasiones eran acusados de canibalismo. ¿Por qué? Porque en el contexto cultural escuchaban que ellos participaban de lo que llamaban una santa cena y participaban de la sangre, del cuerpo y la sangre de Cristo, y todo eso generaba mucho ruido en la sociedad. Entonces, muchos pensaban que se comían entre ellos, que hacían una especie de sacrificios raros. Eran vistos como una amenaza política también, porque en aquel entonces ellos tenían que reconocer que el curius, el señor del imperio, era el César. Ellos tenían que reconocer al César como un dios, porque esa era la figura en la cual este hombre se había levantado, una imagen divina. Sin embargo, ellos se negaban a confesar al César como Señor. Ellos confesaban a Cristo como Señor. Y es muy interesante porque los romanos, se cuenta en la historia, que eran muy tolerantes con otras religiones, siempre y cuando practicar la religión que vos quieras, porque el imperio crecía cada vez más, entonces había muchas culturas que eran sometidas por los romanos. Practicar la religión que vos quieras, pero vos tenés que reconocer al emperador como el Señor, como el Dios. Y sin embargo, los cristianos se negaban a hacer algo semejante. Ellos reconocían a uno solo como Señor, y ese era Jesucristo. Y esa exclusividad de su fe es lo que significó lo que yo le acabé de decir recién, que sufrió todo Pablo: encarcelamiento, persecución, golpizas, etcétera, etcétera. No solamente para Pablo, sino también para los creyentes. El mensaje central del Evangelio, lo que ellos proclamaban era salvación, una salvación que viene dada por un judío que fue carpintero, que fue entregado por los de su propia nación y que fue no justamente, sino que quiero decir que fue ajusticiado por el imperio, fue crucificado. Este judío fue ajusticiado de la forma más terrible, más atroz en aquel momento, la muerte por crucifixión. No solamente era una de las peores, no sé si hay alguna muerte linda, pero esta sí que era una de las peores formas de morir, y era la forma más vergonzosa y degradante dentro del Imperio Romano. Y ese es el punto en cuestión, porque los cristianos proclamaban que la esperanza eterna, la salvación eterna del alma de un pecador estaba anclada a un hombre que fue condenado a morir como un criminal. Eso en la cultura greco-romana era digno de burla, era algo ridículo. Literalmente, hermano, pensá en lo que sea ridículo, en una idea ridícula en nuestra cultura actual, bueno, equiparalo con eso. De hecho, Pablo le escribe a los corintios en una ocasión y le dicen, porque la palabra de la cruz es locura. Era considerado el mensaje del Evangelio como una locura para los que se pierden, dice Pablo, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces, para los griegos era una necedad. Ellos buscaban el conocimiento, la búsqueda del conocimiento. Los judíos era un escándalo que ese carpintero, ese judío blasfemo sea Dios, un escándalo. Para muchos cristianos en Roma, en ese contexto, como también ocurre hoy en nuestros días, era una tentación a mantenerse en silencio con respecto a este mensaje. ¿Para qué? Para evitar todo lo que traía este mensaje, la proclamación de este mensaje.
Y en ese contexto las palabras de Pablo van a resonar fuerte y tienen que resonar fuerte para nosotros hoy. Por eso Pablo dice de manera enfática, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y él lo está diciendo no solamente con gozo, con valor, con valentía, con convicción, después de haber sufrido todo lo que sufrió por ese Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y él ahora va a dar las razones por las cuales no se avergüenza del Evangelio. Y si vos en este momento escuchás estas razones con un corazón que esté a la altura de un pasaje como este, por eso el motivo ese de oración cuando oraba recién, si vos escuchás estas razones con fe, con convicción, yo creo que lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, sin duda va a transformarte a vos y a mí. Así que vamos a escuchar, son 4 razones, vamos a escuchar la primera de ellas. Ese es el primer punto del sermón. El Evangelio, hermanos, no es motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder salvador de Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, verso 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo sabía que ese mensaje que era tan absurdo para la mente humana en aquel entonces, era en realidad el poder omnipotente de Dios para salvar a los pecadores. Por eso él le dice a los corintios, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, verso 18 de Corintios 1, 1 Corintios 1, 18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación, dice Pablo, sabemos que es el poder mismo de Dios, ese poder omnipotente que Dios utiliza para salvar a un pecador, que todos creo que estamos convencidos de que para que un muerto venga a la vida tiene que ocurrir un milagro, y que ese milagro es operado por el poder de Dios. En el verso 25, sigo leyendo Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 1, verso 25, dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Por supuesto que Pablo no está diciendo que Dios tenga debilidad, es una metáfora, pero él está diciendo lo que el ser humano pueda considerar como debilidad en Dios, eso es la mayor fuerza, es lo más fuerte, ¿no es cierto?, que lo más grande del hombre. Y hay una palabra que se traduce tanto en el versículo de nuestro pasaje allí en Romanos, verso 16, capítulo 1, verso 16, como también Pablo lo repite en sus cartas cuando le escribe a los Corintios, y es la palabra poder. Es una palabra griega que el nombre en sí es dinamis, y es muy interesante porque de esa palabra se deriva la palabra en español que nosotros la conocemos como dinamita. Pablo es como que estaría diciendo que el Evangelio es un poder explosivo, es como imagínate una dinamita y el poder expansivo que tiene esa dinamita. Bueno, eso está diciendo Pablo, el Evangelio es un poder explosivo de Dios, pero una dinamita destruye, es para detonar, destruir un edificio, tumbar algo. En cambio, el poder del Evangelio es el poder explosivo de Dios, pero no para destruir, sino que es el poder de Dios en acción para salvar, para reconstruir, para transformar. Es un poder que levanta una vida humana que está despedazada por el pecado. O sea, el pecado tiene poder para destruir el alma de una persona, pero el Evangelio tiene el poder para reconstruir el alma de una persona. Y eso no lo puede hacer ninguna filosofía, eso no lo puede hacer la terapia que ofrecen los psicólogos, eso no lo puede hacer ninguna religión, eso solamente lo puede hacer el glorioso Evangelio de Cristo. Y Pablo lo sabía por experiencia personal. Él era un hombre que estaba destrozado, él era un hombre que estaba despedazado en su pecado, él era perseguidor de la iglesia. Qué loco, porque uno ve a Pablo y todo lo que dijimos antes, sufriendo por el Evangelio, pero él antes hacía sufrir a los cristianos, porque él los perseguía, él perseguía a la iglesia, él era un blasfemo, él odiaba a Cristo, él era enemigo de Cristo, pero en un momento determinado, este hombre fue transformado por ese poder del Evangelio que no destruye, sino que reconstruye. El Evangelio cambió a este hombre, el Evangelio cambió su visión del mundo, el Evangelio cambió su propósito de vida, su pasión. Él ahora no persigue, sino que él ahora es perseguido. Ese Jesús que él antes aborrecía, ahora se transforma en el centro
de su existencia y es la razón por la cual Él va a vivir. Por eso Él dice de manera enfática cuando le escribe a los Corintios, mas para los llamados así como griegos, así judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo no dice que el Evangelio contiene o revela el poder de Dios, no. Él está afirmando, el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y es por medio de la predicación de ese mensaje, es por medio de la predicación de ese Evangelio, que Dios actúa en el corazón del ser humano. ¿Cómo actúa? Abriendo los ojos. Estamos cegados y cuando el Evangelio es proclamado, los ojos son abiertos, el pecador se despierta en fe y ahora es conducido hacia la vida eterna. Eso es lo que ocurre con el Evangelio. Eso es lo que experimenta todo verdadero creyente. Los que son creyentes estarán de acuerdo conmigo. ¿Cómo se experimenta ese poder? Yo escucho el glorioso mensaje del Evangelio, empiezo de pronto a leer las Escrituras, empiezo a leer la Biblia y en un momento dado es como que mis ojos son abiertos, yo ahora empiezo a entender lo que antes no entendía, yo ahora empiezo a ver lo que antes no veía, yo empiezo a comprender y ahora yo soy convencido del Evangelio. Es decir, yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que Él vino a morir por mis pecados. Y ese mensaje ya no es una locura, sino que es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios, es Dios recibiendo toda gloria en la obra sacrificial de Cristo y yo siendo beneficiado como pecador. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado. O sea, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿por qué no debiéramos avergonzarnos del Evangelio? ¿Por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Porque el Evangelio, hermanos, es Cristo mismo. El Evangelio es su vida perfecta. El Evangelio es su muerte expiatoria. El Evangelio es su resurrección victoriosa. Su exaltación como Señor de todo. Proclamamos a Cristo como Señor y Salvador porque Él no está muerto, Él venció la muerte. Y la resurrección de Cristo, que su tumba esté vacía, es el testimonio de que Él es poderoso para salvar a cualquier pecador que viene en arrepentimiento y fe. Entonces, por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio es avergonzarse de Cristo mismo. 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por esta locura. Por esto que algunos consideran locura, a Dios le agradó salvarlos por la locura de la predicación. Verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles eso es locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, una vez más, y sabiduría de Dios. Entonces, eso que el mundo considera una locura y una necedad, una estupidez, es el instrumento, es el medio más poderoso que Dios usa para salvar a los pecadores, para salvar a los perdidos, la predicación del Evangelio. ¿Y qué implica que el Evangelio es poder de Dios para salvación? No hay razón para avergonzarse, le decía, es el primer punto del Evangelio, porque el Evangelio es el poder salvífico de Dios. Bueno, la palabra salvación significa liberación. La palabra salvación significa rescate oportuno ante un peligro inminente. No es bienestar emocional, salvación. Porque Pablo emocionalmente quizás no estaba, sentimentalmente estaba encadenado en ocasiones, fue dejado prácticamente como muerto, le decía en una ocasión. Entonces, el Evangelio no se trata de que yo voy a tener una vida exitosa, no. Esa palabra salvación, repito, no es bienestar emocional, no es éxito financiero, no es realización personal. Vení al Evangelio y te vas a sentir realizado. No, la palabra salvación implica liberación del pecado, de la muerte y del juicio eterno, hermanos. Muchos buscan el Evangelio por razones equivocadas. Y tristemente, muchos predican el Evangelio dando razones equivocadas. Vení a Cristo, vení y tu vida va a ser dichosa.
Vení a Cristo, vení, tus problemas se van a solucionar. Son todas mentiras. El verso 18, que lo estudiaremos la próxima semana, plantea la necesidad del Evangelio. Porque la ira de Dios se revela, dice Romanos 1:18, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos rechazan ese concepto que plantea la Escritura de la ira de Dios, porque eso resulta incómodo, eso nos resulta muy lindo a nuestros oídos. Pero la Biblia enseña que Dios se indigna justamente ante el pecado y ante el pecador. La Biblia lo dice, Salmo 7:11, Dios es juez justo y Él está airado contra el impío todos los días. Entonces, pensá en vos en este momento. Si vos y yo sentimos indignación ante la injusticia, ¿qué sentís cuando te enterás lo que han hecho los políticos que han dejado su gestión? Aparece un nuevo político y nos enteramos de todas las barbaridades que han hecho otros. En tu barrio te enterás de lo que le pasó, de que robaron a alguien. O sea, ¿qué sentís cuando sentís indignación? Yo calculo, yo estimo que te indignás. Bueno, ¿cuántos más Dios se indigna ante el pecado siendo perfectamente justo, infinitamente santo? Entonces, la ira de Dios, hermanos, no tenemos que tener miedo de hablar de la ira de Dios, porque Pablo está planteando la necesidad del Evangelio. ¿Y cuál es la necesidad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecado y el pecador. La ira de Dios no es ciega, es la justicia perfecta de Dios. Y el gran problema del ser humano no es la falta de propósito en la vida. Hoy hay un mensaje, falso mensaje del Evangelio. Vení, entregate a Cristo y te va a dar propósito en la vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No, ese es el gran problema del ser humano, no es que vos necesitas tener un propósito en la vida. El gran problema del ser humano es que está rebelado contra Dios, contra el Dios que lo creó. El gran problema del ser humano es que en vez de amar a Dios, se ama a sí mismo, en vez de rendir gloria a Dios, busca su propia gloria. Entonces la razón por la que necesitamos el Evangelio no es porque tenemos un vacío existencial que necesita ser llenado. Yo he escuchado, hermanos, tu corazón tiene un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios. Eso es basura, hermano. Nosotros necesitamos el Evangelio no porque tenemos un problema existencial. Eso es psicología. Necesitamos el Evangelio porque tenemos un problema serio con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Si alguien entiende algo de derecho, sabe de lo que yo estoy hablando. O sea, tenemos un problema legal con Dios. Por eso Pablo, más adelante, Romanos 3, va a decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No te creas que estás fuera de ese perfil, porque esa es la radiografía de la raza humana. Constantemente nosotros violamos la ley moral de Dios, lo que Él considera bueno y justo. Nosotros violamos constantemente los mandamientos más importantes. ¿Cómo fue resumida la ley moral de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que nos caracteriza a nosotros es el amor propio, nos amamos demasiado nosotros. Ni nos acordamos a veces de Dios, ese es el perfil del hombre. No hay un ser humano que obedezca de manera perfecta la ley de Dios. No hay un ser humano que haya obedecido, ninguno de los que está acá entre nosotros, que haya obedecido a la perfección estos dos mandamientos más importantes, ni siquiera por un segundo. Y ¿sabes qué? Eso te coloca en una terrible situación ante la realidad de que vamos a rendir cuenta delante de Dios, vamos a comparecer delante de Dios. Y un pecador como yo, que ni siquiera por un segundo puede cumplir esto, me voy a presentar delante de un Dios perfectamente justo, que todo lo ve, que todo lo conoce. Si esta vida, hermanos, no termina en un juicio, no tiene sentido la vida. ¿Se entiende? Tu existencia no tiene sentido. Si esta vida no termina en un juicio, es una broma de mal gusto la vida. La justicia de Dios exige que habrá un juicio final. El sufrimiento, lo que ocasiona el pecado en este mundo, la maldad en este mundo, no va a quedar impune.
Tus pecados no van a quedar impunes. El Evangelio, hermanos, ese glorioso mensaje del Evangelio, establece que habrá un juicio. Así que la razón por la cual Pablo no se avergüenza del Evangelio es porque ese mensaje es la única solución provista por Dios para resolver ese gran problema que tenemos las personas, que es nuestro pecado. Hay una sola persona en todo el universo que puede salvarte de Dios. Un miserable pecador como vos que se va a presentar ante un Dios justo, ¿puede salir ileso? Yo creo que no. Pero hay una sola persona que te puede salvar de Dios. ¿Sabe quién es? Es Dios mismo. Es Dios mismo, sí. Es Dios mismo hecho hombre, Cristo Jesús. Su Hijo, Él recibió la ira que nosotros merecíamos. Y solamente Cristo es el medio establecido por Dios para reconciliarnos con Él. Y si lo queremos decir de otra forma, solo Dios puede reconciliarnos con Él. Solo Dios. Justificados pues por la fe, va a decir más adelante Pablo en la carta a los Romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque él sabía que ese mensaje era el único poder capaz de salvar a los hombres de la ira venidera. Y lo vamos a ver más en detalle cuando estudiemos el verso 18. Entonces, ¿qué yo le dije al principio? No es un mensaje opcional, no es algo filosófico, no. Es la única solución que Dios ha provisto para el mayor problema del ser humano. ¿Cuál es el mayor problema? Su culpabilidad ante un Dios justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? No te avergüences del Evangelio. Predicá este Evangelio con valor. El mundo puede rechazarlo, pero el poder de Dios que actúa en el mensaje del Evangelio, ese es poder de Dios para salvar a aquellos que van a creer. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, gloriémonos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otro mensaje que libere, que perdone, que transforme, que reconstruya, que le prometa gloria al pecador. No hay otro mensaje, solo el mensaje del Evangelio. Razón número 2 que Pablo plantea en el pasaje. Fíjense que él plantea también que no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio tiene un poder que es real y es eficaz, hermanos. Es real y es eficaz. Y ese poder está dirigido no a algunos, sino a todos. Eso es lo que en teología se conoce como el alcance universal del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dijimos antes, para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo aclara y agrega así una expresión muy interesante, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque el poder real, el poder eficaz del Evangelio no está limitado a un grupo selecto de personas, sino que tiene un alcance universal, porque la oferta del Evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque todos necesitan lo que el Evangelio ofrece. No solamente algunos, no, todo el mundo necesita lo que el Evangelio ofrece. No importa si vos sos rico, si vos sos pobre, no importa si sos alguien famoso, no importa si sos alguien adinerado, si sos alguien desconocido, no importa qué nivel académico tenés, no importa si fuiste a la escuela, si no fuiste a la escuela, no hay una sola persona en este mundo, no hay una sola persona en la faz de la tierra que no necesite el Evangelio. Por eso Pablo abarca en este pasaje a toda la humanidad cuando él usa esta expresión y dice a todo aquel que cree, y ahí aclara al judío primeramente y también al griego. En el lenguaje judío, podríamos decir, de la época, esa frase implicaba, o esa expresión implicaba a la totalidad de la raza humana. Los judíos, ¿a quiénes representan? Representan al pueblo del pacto, a ese pueblo, a esa nación que Dios escogió en el antiguo pacto. ¿Y los griegos o gentiles quiénes son? Son los no judíos, es decir, el resto del mundo, básicamente. Pablo está dejando claro, hermanos, que existe una sola oferta de salvación para toda la humanidad. Una sola oferta. No hay un salvador para los judíos y otro salvador para los gentiles. No hay un salvador para los que están en un continente o en un rincón del mundo y para los que están en otro lado. No, hay un solo Dios y un solo salvador para todos los hombres. Y tiene sentido porque cuando le escribe la carta a Timoteo, su primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, dice
el Señor, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces lo que Pablo está planteando en este verso, en esta expresión, es un evangelio exclusivo, pero universal al mismo tiempo. La exclusividad del evangelio y la universalidad del evangelio. El evangelio, ¿por qué es exclusivo? Porque la salvación es únicamente en Cristo, no hay otro camino. El único medio establecido es Jesucristo, exclusividad del evangelio. Pero también es universal, ¿por qué? Porque todos los que habitan este mundo necesitan lo que el evangelio ofrece, dijimos antes. La oferta es para todo aquel que cree. No hay requisitos previos, no hay condiciones previas que cumplir. No necesitas, dijimos, posición, estatus, poder, dinero, belleza, éxito, triunfo, no necesitas nada de eso. Lo que vos necesitas es reconocer que sos un miserable pecador que está destrozado y que necesita urgente un Salvador. Vos no tenés que tratar de ser lo suficientemente bueno para merecer el Evangelio. No se trata de mérito, se trata de fe. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, una vez más, está sobre él. Esta es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio no tiene letra chica. ¿Cuántos han firmado un contrato alguna vez? Y saben que los contratos que hacemos o que establecemos las personas, siempre hay una letra chica allí. La factura de los servicios que nos vienen, siempre hay una letra chica. Siempre hay una sorpresa. En el Evangelio no hay sorpresa. No hay algo que esté escondido. No va a pasar, no ocurre en el Evangelio lo que ocurre con nuestros tratos. El Evangelio es para un estafador como Zaqueo. Nosotros vemos allí en la Biblia un hombre que merecía cualquier cosa menos ser perdonado. Para ese el Evangelio, para un blasfemo como Pablo, dijimos antes, alguien que perseguía, y no podemos decir que asesinaba a cristianos, pero sí que los entregaba para que los asesinen. No hay pruebas para afirmar tal cosa, pero sí él entregaba, perseguía a los cristianos. Bueno, el Evangelio es para un blasfemo como él. El Evangelio es para un moralista como Nicodemos. El Evangelio es para un Mateo, un cobrador de impuestos, odiado por los de su propia nación. El Evangelio es para una prostituta. El Evangelio es para un leproso. El Evangelio es para un paralítico. El Evangelio es para todos. ¿Y cuáles son las demandas que hace el Evangelio? Arrepentimiento y fe. El mensaje del Evangelio llama a todos los hombres a arrepentirse y que crean solamente en el único medio de salvación, Cristo Jesús. Entonces, creer en Cristo es confiar en Él y solamente en Él. No en tus méritos, no en tu religiosidad, no en tu moralidad. Creer en Cristo es descansar todo el peso de tu alma, de la culpa de tu alma sobre Él. Es descansar en Él todo el peso de culpabilidad que te condena. En este preciso momento yo lo estoy observando, yo estoy parado, pero ustedes están sentados. Ustedes están sentados y todo el peso de su humanidad, todo el peso de su cuerpo es sostenido por las patas de esa silla donde ustedes están sentados. Vos no estás dudando de que te vas a desplomar, si no te pararías y buscarías otra silla. Vos estás confiando en las cuatro patas, ¿no?, que no se van a desplomar y que te van a mantener ahí firme. Bueno, eso tenés que hacer con Cristo. Rendite, entregate, confiá en Cristo. Solamente en Él rendite, sin reserva. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. No es algo intelectual que uno hace. Creer no es un acto intelectual, es rendición, lisa y llanamente. Rendite, arrepentite, tirá la toalla, levantá la bandera, eso que a veces pasa en las guerras, la bandera blanca, rendite. Rendite, dejá de vivir de espaldas a Dios, entregate a Él, divorciate de tu pecado. Rendí tu vida a Cristo, reconocelo como Señor, como tu dueño, como tu amo, como tu tesoro. Invocá el nombre del Señor para ser salvo. Por eso la fe que salva siempre va acompañada de arrepentimiento. Las demandas, ¿cuáles son? Arrepentimiento y fe. Así que arrepentíos, dice Hechos 3:19, y convertíos. Conviértanse a Cristo, pongan su fe en Cristo, ríndanse ante Él. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces Cristo es el único que puede salvar tu alma, hermano y amigos, de la ira de Dios. No hay esperanza fuera de Él. Toda nuestra fe debe estar anclada a su persona y a su obra. Por eso hoy vamos a recordar con los elementos del pan y la copa de vino.
La iglesia debe predicar este tipo de evangelio. No seleccionamos lo que predicamos, ni a quién le predicamos. No matizamos lo que está contenido en la Escritura. No, el evangelio es el evangelio de las Escrituras. Y el evangelio es para todos. Nosotros debemos ser una iglesia en ese sentido misionera, centrada en la cruz, centrada en el mensaje de la cruz. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que urge? ¿Por qué debemos, como iglesia, bajando una aplicación a la iglesia, por qué esto nos surge? Porque un día Cristo volverá. Un día Cristo va a volver y solo aquellos que hayan creído en Él, ellos serán los salvos. Entonces eso urge a la iglesia a proclamar activamente el Evangelio, a no avergonzarse del Evangelio. Hoy es el día aceptable, dice el Señor, hoy es el día de salvación. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque dijimos es poder real y eficaz. ¿Y ese poder está dirigido a algunos? No, a todos, sin excepción. No te avergüences del Evangelio, es para vos, es para otros, es para el mundo entero, por lo cual predicalo, proclamalo. Vamos a la tercera razón. La tercera el tercer argumento que Pablo afirma de por qué él no se avergüenza del Evangelio es precisamente por lo que Dios provee, la perfecta provisión de Dios que Él nos da en el Evangelio. ¿Qué dice el texto? El justo por la fe vivirá. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto es lo que motiva a Pablo. Esto es lo que lo motiva aún más a no sentir vergüenza por el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Dios ofrece una justicia perfecta, una justicia que no proviene de nosotros, sino que Dios mismo nos imputa, es decir, nos otorga esa justicia por medio de la fe en Cristo. Romanos 1:17, hermano, y permítanme detenerme un ratito para hablar un poco de historia. Este solo versículo, Romanos 1:17, generó un impacto glorioso hace 500 años atrás, que sigue resonando hasta nuestros días, hermano. La doctrina de la justificación por la fe fue restaurada al centro de la vida de la iglesia en la Reforma Protestante, tal como había sido siempre en la doctrina apostólica, tal como había sido siempre en el Evangelio que predicaron los apóstoles. Bueno, hace 500 años atrás Dios usó esta porción de la Escritura, repito, para traer la justificación por la fe al centro de la vida de la iglesia, de su mensaje, de su proclamación. Romanos 1:17 impactó la vida de Martín Lutero y podríamos decir que impulsó la reforma protestante. Entender de manera correcta el verso 17 de Romanos capítulo 1 provocó, podríamos decir, una de las revoluciones espirituales más profundas en toda la historia de la iglesia. Mas el justo por la fe vivirá. Esa verdad gloriosa fue lo que dio inicio a la reforma protestante en el corazón de Martín Lutero. Mientras este hombre enseñaba la carta a los romanos en la Universidad de Wittenberg, ahí a principios del siglo XVI, los ojos son abiertos de este hombre. Él sabía que Dios era perfectamente justo y que nadie podría presentarse ante Dios manchado por el pecado. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Él oraba, él ayunaba, se disciplinaba duramente, atormentaba a sus mentores, confesando todos los pecados por hora, y por momentos terminaba y se iba y se acordaba de un pecado, volvía y seguía confesando. Nada le daba paz a este hombre. Se esforzaba en su fuerza por ser cada vez más justo, pero cuando más intentaba esforzarse, más consciente era de su culpa y de su pecado. Y a él lo atormentaba, de este versículo, lo que más lo atormentaba era que la justicia de Dios se revela. Él entendía esta expresión, él detestaba esta expresión porque ¿por qué odiaba la justicia de Dios, esa oración? Porque él entendía eso como la justicia con la que Dios castiga a los pecadores. Entonces él se preguntaba, ¿cómo puede ser buena noticia que Dios revelara su justicia? Hasta que un día, hermanos, en la soledad de su lugar, de su oficina, de su estudio, por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo abre los ojos de este hombre. Lutero entiende
¿De qué estaba hablando ahora Pablo? Él entiende que Pablo no se está refiriendo a ese atributo de la justicia de Dios que condena, ese atributo condenador de Dios, que condena al pecado y al pecador, sino una justicia que Dios le otorga gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Esa justicia está hablando Pablo. No es una justicia que el hombre logra por sus méritos, no, es una justicia que Dios le imputa por pura gracia al pecador que cree. Por eso Pablo dice, al que no conoció pecado, le dice a los corintios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese glorioso versículo le mostró que el Evangelio no exige justicia, sino que la regala en Cristo. Y eso cambió la cabeza de este hombre. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo, hermanos. Y la justicia perfecta de Cristo fue acreditada a tu favor. Ese es el glorioso intercambio que nosotros a veces cantamos, que ocurrió allí en la cruz de Cristo. Hoy lo que vamos a recordar es ese glorioso intercambio. Mi pecado fue puesto sobre Cristo y su justicia me fue imputada. Por eso Pablo dice en Romanos 3, 27 y 28, ¿podemos entonces, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Alguien pudiera decir entre nosotros, yo fui aceptado por Dios por esto, esto y aquello? No, dice Pablo, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Es decir, no se basa en lo bueno que vos intentes ser o en ganarte el cielo por tus medios, no, está basada en la fe, dice. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, no por obras. Entonces, la justicia que Dios exige solo puede ser satisfecha con una justicia igual a la de Él. ¿Sabes por qué nos sirven tus obras? ¿Y por qué nos sirven que vos quieras a partir de ahora? Porque eso sería moralismo. Entonces yo escucho algo como lo que estás escuchando y me voy y quiero ser mejor persona, mejor esposo, padre, mejor hijo, mejor hermano. Bueno, eso no sirve. No estoy diciendo que está mal que lo haga, hacelo, pero no piense que así te vas a ganar el cielo. No piense que así te vas a ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la perfecta justicia de Dios que condena al pecador, esa perfecta justicia demanda que la justicia de la criatura para ser absuelta tiene que ser igual. Y nosotros estamos al horno, no podemos cumplir semejante cosa. Necesitamos entonces una justicia que sea igual a la de Dios, porque es imposible para nosotros. Isaías 64, 6 dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sabés lo que está diciendo Dios? Si vos querés ganarte en mi favor, si vos querés ganarte en mi aprobación, siendo bueno, haciendo buenas cosas y tratando de sobornarme con eso, eso es inmundicia, eso es basura, es lo que dice Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da a Cristo, nos da su justicia perfecta como un regalo. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer peregrinaje? No, creer en Él y solamente en Él, entregarme a Él, rendirme. Ya está, me entrego. Yo entiendo que estoy condenado, no puedo hacer nada. Me entrego y ahí obra. ¿Cuándo se activa el poder de Dios? Cuando un pecador se rinde. Cuando un pecador dice, basta, no puedo más. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De mis obras? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces el Evangelio no se trata de lo que vos podés hacer por Dios, sino de lo que Dios hizo por vos en Cristo. ¿Se entiende? El Evangelio tiene que ver con eso, lo que Dios ya hizo por vos en Cristo. Él es tu justicia, Él es tu paz, Él tiene que ser tu vida. La Iglesia proclama, hermanos, una salvación por gracia mediante la fe. La Iglesia no existe para moralizar al pecador, sino para anunciarle que Dios justifica al impío que cree. La Iglesia existe para llamar al pecador, arrepentite de tus pecados, rendite a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente los que están revestidos de la justicia de Cristo, ellos son los que van a poder pararse firme delante de Dios en el día del juicio. El Evangelio te salva hoy, pero también el Evangelio es lo que te mantiene salvo y es lo que te presenta irreprensible ante la gloria del Señor, ante su majestuosa presencia. Entonces solo hay una justicia, hermanos, que Dios va a aceptar en su presencia. Y esto Dios quiera que quede grabado a fuego en nuestro corazón. Solo hay una justicia que Dios va a aceptar en su presencia, y es la de su Hijo.
Y la pregunta de rigor es, ¿tenés esa justicia? ¿Lo tenés a su Hijo? Porque esa es la única justicia que Dios va a aceptar. Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque en el Evangelio Dios provee lo que nosotros jamás podríamos alcanzar, una justicia perfecta. Esta justicia no se gana, no busques ganarla, se recibe por la fe. Por eso nosotros podemos gritar con gozo y con reverencia, el justo por la fe vivirá. Y podemos proclamarlo a los cuatro vientos y eso grabarlo a fuego en nuestro corazón. El justo por la fe vivirá. Y no vivirá solo en esta vida, vivirá eternamente reconciliado con Dios, seguro en Cristo, vestido con una justicia que no se puede perder. Por lo tanto, anda a Cristo, no te avergüences del Evangelio, anda a Cristo. Último punto, hermanos. Último argumento por el cual Pablo no se avergüenza del Evangelio. Fíjense qué interesante, porque la salvación del Evangelio, la salvación que el Evangelio ofrece, comienza en Dios, se sostiene en Dios, termina en Dios. Es diocéntrico la salvación que nosotros proclamamos. Si no se trata de mí, si no se trata de que yo pueda hacer algo, o sea, yo estoy muerto, yo no puedo aportar nada, entonces el que hace todo es Dios. Entonces, de principio a fin depende de Dios, tiene que ver con Dios. Ese es el otro argumento. ¿Y de dónde sacamos eso? En lo que Él dice. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Verso 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso significa que depende de Dios de principio a fin. Por eso el justo por la fe vivirá. La salvación que se ofrece en el Evangelio de Cristo no es una salvación que se inicia por la fe y luego se sostiene por mis obras, por el esfuerzo humano, no. No, hermanos, no. Es una obra de Dios, es un milagro, es todo el poder de Dios. Y escuchá bien esto, todo el poder de Dios, toda la potencia de Dios, es lo que entra en acción para salvarte, para sostenerte y llevarte seguro a la gloria eterna. Esa es la perseverancia de los santos, de aquellos que fueron llamados a la salvación en Cristo. Entonces, repito, no se trata de una salvación que se inicia por la fe. Está bien, yo creo, pero después la voy a sostener porque si no yo la puedo perder. No se trata del esfuerzo humano, es obra de Dios. ¿Y cómo se sostiene? ¿Dónde se sustenta? Desde la fe y hacia la fe. Se revela por fe y para fe. Cuando Pablo dice eso, él está usando una expresión que en griego significa literalmente desde la fe y hasta la fe. Entonces la fe del Evangelio es la que sostiene todo. Esto descarta por completo, hermano, cualquier noción de que el hombre aporta algo a su justificación o a su perseverancia. La fe misma es un don de Dios, Efesios 2:8. Y el justo no solo vive por fe, sino que es sostenido por el autor y consumador de esa fe. ¿Y quién es? Jesucristo. Esto implica, hermanos, que la justicia de Dios comienza a ser aplicada en el momento en que nosotros creemos por primera vez en Cristo. Y continúa siendo eficaz por medio de la fe durante toda nuestra vida cristiana. Es por eso que el creyente no es salvo, no solo es salvo por la fe, sino que vive por la fe. Tiene sentido ahora que el justo por la fe vivirá. Esa fe real y genuina no es algo que ocurre en el pasado, algo aislado, no. Es una dependencia constante del favor y de la gracia de Dios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está citando, está yendo hacia las Escrituras del Antiguo Testamento y de esa forma él está mostrando a estos creyentes allí en Roma, él está mostrando que la salvación siempre ha sido por la fe. No es que en el Antiguo Pacto había un plan A y ahora en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto hay un plan B, no. Es el mismo plan de redención, revelado de manera progresiva. ¿Y cómo se reveló de manera progresiva en el Antiguo Pacto y ahora? Mas el justo por la fe vivirá.
Se trata de fe. Antes, ahora y lo seguirá siendo, hermanos, hasta que Cristo venga. Esta razón que nos da Pablo, este argumento que nos da Pablo de por qué él no se avergüenza del Evangelio, tiene que llenar tu corazón de gozo, de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo que está lleno de confusión, de engaño, y en ese contexto en el cual vivimos, los creyentes somos llamados a vivir por fe, confiando en la fidelidad de Dios y en nada más y en nadie más. El creyente comienza su vida cristiana por fe, continúa por fe y muere en la fe. ¿Por qué? Porque no hay un terreno, un lugar más seguro donde yo pueda descansar, donde yo pueda rendirme y estar seguro. Cristo es el objeto, es la base y el sostén de nuestra fe, hermanos. Repito lo que dije antes, no comenzamos con Cristo para terminar confiando en nosotros. Sacá esa idea de tu cabeza, no. Comenzamos con Él, seguimos con Él hasta el final. Aquellos que son verdaderamente justificados por la fe son los que van a ser preservados hasta el final. ¿Por quién? Por el mismo poder que los salvó, por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, ¿qué hace la iglesia? La iglesia de Cristo proclama un evangelio que no solamente convierte, sino un evangelio que también sostiene. Los creyentes necesitan ser recordados constantemente, hermanos, que su justicia está en Cristo, no en tu esfuerzo. Por eso tiene mucho sentido que proclamemos el evangelio en la iglesia de Cristo, no solamente a los perdidos, sino también a los creyentes. En aquel día, en el día del juicio, hermanos, en el día final, cuando las trompetas suenen, solo estarán firmes ante el trono de Dios aquellos que fueron cubiertos por la justicia de Cristo, que se recibe por la fe. Por eso el justo vivirá por fe y morirá creyendo en su Salvador, morirá en fe. ¿Amén? Amén, hermano. Dios nos ayude. Conclusión. Es un pasaje confrontador. No sé cómo lo sentiste vos, yo lo sentí de esa forma. Es un pasaje que nos confronta, es un pasaje que revela también lo que hay en nuestro corazón y es un pasaje que pone un planteo delante de nosotros. ¿Te avergonzás del Evangelio? ¿Te avergonzás del Evangelio? ¿Te avergonzás de decir que sos cristiano, que Cristo murió por vos y que Él es tu única esperanza? Te pregunto. ¿O sos de los que pueden decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque ese poder explosivo de Dios que construye, que levanta, está a disposición del pecador que se arrepiente? No me avergüenzo. ¿Vos podés decir eso? El mundo se burla, hermanos. La cultura grecorromana de aquel entonces no es muy distinta a la cultura de nuestros días. Para muchos el Evangelio es locura. El mundo se burla, considera una locura que la salvación dependa de un crucificado, de un hombre que fue crucificado entre criminales. Pero esa es precisamente la única esperanza del pecador. Yo me esforcé en mostrarte que no hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otra justicia, no hay otro Salvador. Y Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y hoy hemos oído lo que la palabra de Dios dice. Y Dios usa el mensaje del Evangelio para romper los corazones, romper los corazones más duros y hacerlos nuevos corazones. Por eso no te avergüences del Evangelio. Si sos un creyente, predicalo con valentía, vivilo al Evangelio, vivilo con coherencia, celebralo al Evangelio, recordá que el Evangelio no es para los perdidos. El Evangelio también es el alimento que tu alma necesita, es el alimento que necesitamos los que somos salvos. Solo cuando te podés gloriar en el Evangelio de Cristo, ahí es donde vos podés crecer en santidad, donde vos podés crecer en gozo. Entonces, ¿qué tenés que hacer hoy? Renová tu confianza en Cristo, viví por fe, caminá por fe, para que si te toca partir, mueras creyendo en Él y mueras en fe. Y si vos estás en este lugar sin Cristo, contemplá lo que dice la Escritura. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si vos estás sin Cristo, no descuides esta salvación tan grande, no desprecies la gloriosa salvación que Dios ofrece en el Evangelio. Si hubiera otro camino de salvación, créeme, con todo mi corazón y con toda mi
mi humanidad, yo te lo digo, te lo confieso, creo con mi vida esto. Si hubiera otro camino de salvación, Dios no habría enviado a su Hijo a morir en una cruz. Lo más glorioso, lo más valioso del cielo no hubiese venido a este mundo corrupto, a este mundo caído. Acordate lo que decíamos antes, si estás sin Cristo, solo Dios puede salvarte de Dios. No tenés otra alternativa. Solo Dios puede salvarte de Dios, solo Dios puede satisfacer su propia justicia, decíamos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en Cristo Jesús. Entonces no llegues al juicio eterno, no llegues al día final amparado en tus obras, amparado en tu justicia. Eso es una locura. Eso es una locura. ¿Vos te reunirías, irías al encuentro con Dios, con el Creador del universo, con la ropa más rota, sucia y harapienta? No. Imaginémonos una escena así. Tenés un encuentro con Dios mañana. Yo quiero pensar que te va a poner quizás la mejor ropa y demás. Bueno, si vos llegás a ese encuentro con Dios amparado en tu justicia, la Escritura dice que eso es basura, es trapo de inmundicia. Es una locura. Es una locura hacer eso porque de antemano Dios te está diciendo que eso es basura. Entonces hay que ser muy terco para no entenderlo, porque de antemano Dios ya te está advirtiendo. Él te está diciendo que solo la justicia de Cristo puede cubrir tu alma culpable. Entonces, presentate ante Él, amparado en la justicia de Cristo. Y el Señor te da más información todavía. Isaías 1:18 dice, venid, dice Dios, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El color carmesí es un rojo fuerte. Entonces, si tu alma está sucia, andá, ponete a cuenta con el Señor. Andá a Cristo. Arrepentimiento y fe son las demandas del Evangelio. Él te llama, Él te espera. Hoy Él puede ser tu Salvador, pero en aquel día Él será tu juez. Él será juez, no habrá opción, no habrá escapatoria. Entonces, anda a Cristo en arrepentimiento y fe. No te avergüences del Evangelio.